noches a todos. ¿Cómo lo han pasado? Bien, qué bueno. Vamos a saludarnos uno a otro, al lado, delante y detrás, con gusto, con amor, con cariño, no con cara enojada, por favor. Cada día nos conocemos más uno a otro. Hoy es el segundo día del seminario. Primero que nada, vamos a orar a Dios. Empecemos con oración. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos permitido este seminario. Tú nos has dado buena oportunidad para que podamos conocerte, conocer tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos escuchar bien tu palabra y entenderla. Danos tu sabiduría y entendimiento. Oh Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno. Muéstranos tu poder y tu secreto, tu plan y tu gloria, Señor. Haznos escuchar tu palabra con corazón abierto y grande anhelo de conocerte, Señor. Queremos tener la seguridad de nuestra alma y nuestro futuro. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros para que nadie perezca. Sálvanos para tu gloria y alabanza, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Leamos juntos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ayer nosotros aprendimos sobre nuestro Dios. Él es nuestro creador. Él es único creador del universo y del mundo y de todas las cosas. Él es nuestro creador. Él nos dio la vida y nos formó nuestro cuerpo. También nos dio nuestra alma, nuestro espíritu. Somos semejantes a Él. Entre todas las creaciones de Dios, el ser humano es un ser muy especial, muy estimado, amado de Dios. Los animales no tienen alma, no tienen imagen de Dios. Los hombres sí. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Por eso somos seres muy especiales para Dios. Dios ha creado todo para nosotros. Dios quiere darnos la vida eterna. Quiere vivir con nosotros en su reino glorioso y eterno. Pero nosotros debemos resolver nuestros problemas de alma y nuestros pecados. Debemos ser salvos y debemos nacer de nuevo por medio de la palabra. Dios nos ha regalado la Biblia. La Biblia es el plan de Dios para con
los hombres. También es una carta de amor. También la Biblia es la historia de humanidad. Dios nos habla desde el principio hasta el final de la historia de humanidad. Nos explica Dios cómo ha creado el universo y los cielos y la tierra y todas las cosas y los seres humanos fueron creados por Dios a la imagen de Dios. Dios empezó la historia humana y sigue cumpliéndose sus palabras, las palabras de la Biblia, en la historia de humanidad. La mayoría de las profecías y palabras de la Biblia han sido cumplidas. En nuestro tiempo faltan pocas palabras de cumplirse, pero ciertamente van a cumplirse todas las palabras. Siguen cumpliéndose actualmente. Entonces, vamos a ver las pruebas y evidencias. La Biblia tiene millones de pruebas y evidencias y testimonios. Por medio de esas pruebas podemos saber que existe Dios y todas las palabras de la Biblia son verdad, son verdaderas. Entonces, nosotros por medio de las pruebas podemos saber y creer en Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres quiere decir no solamente hombres, todas las personas que viven en la tierra, los ricos y pobres, las mujeres y los hombres, los niños, los abuelos, jóvenes, malos y buenos, todas las personas deben escuchar la palabra y venir a Dios y recibir la salvación. Dios quiere que todos ustedes también sean salvos y conozcan la verdad. ¿Por qué Dios nos permitió la Biblia? Para que podamos resolver problemas de nuestra vida, problemas de nuestra alma. También para obtener la vida eterna. Dios no quiere darnos solamente la vida de este mundo, ¿no? La vida corta y la vida carnal nada más, la vida terrenal, sino también la vida eterna, vivir eternamente en el reino de Dios. Solamente los seres humanos tienen cuerpo y alma. Los animales no tienen el espíritu, no tienen alma. Por eso los animales, si mueren, ya se acaban. Pero los hombres no. Los hombres, cuando uno muere, su alma sale del cuerpo y se va a Dios, al lugar eterno. Por eso debemos preparar antes la muerte. Tenemos esa tarea. San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los hombres nacieron, fueron enviados a este mundo. Dios nos ha permitido vivir en este mundo para la vida eterna. Dios quiere darnos la vida eterna. ¿Cómo podemos obtenerla? Cuando conocemos el único Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Salvador. Por eso estamos aprendiendo la Biblia, para conocer a Dios y a Jesucristo. Ayer nosotros aprendimos de Dios. Dios es creador y Dios es nuestro Padre celestial y espiritual, quien nos dio nuestra alma, nuestro espíritu. San Juan 5, versículo 39, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos enseña, Dios nos manda escudriñar las Escrituras. Escudriñar es aprender, investigar, estudiar. Debemos escuchar la palabra con el deseo de conocer a Dios. Es escudriñar, con interés, con deseo de conocer a Dios y recibir la vida eterna. Y saber, con el corazón de saber el propósito de su vida, el verdadero propósito. Así uno escucha atentamente, puede recibir la vida eterna. Por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, podemos tener la vida eterna. Fuera de la Biblia, no podemos recibir la vida eterna. Es imposible. Pero hay muchas personas que se congregan a la iglesia, dicen son cristianos, pero no son salvos. Ellos no tienen conocimiento correcto de la Biblia. Por eso no tienen seguridad, no tienen la vida eterna. Aunque ellos piensan que son salvos, pero realmente no. Nosotros debemos recibir la salvación, debemos experimentar. Si no conocemos bien a Dios y a Jesucristo por medio de la Biblia, no podemos recibir la salvación ni la vida eterna. Solamente por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, podemos nacer de nuevo. En otra palabra, recibir la salvación y tener la vida eterna. Fuera de la Biblia, ninguno puede recibir la vida eterna. Pero muchos creyentes de las iglesias cristianas, ellos están equivocados por la oración, por el bautizo, por Santa Cena, por ofrenda, por hacer buenas obras, por evento de religión, por las obras, buenas obras, pueden recibir la salvación, pueden recibir la vida eterna. Por eso se esfuerzan mucho. Pero no conocen la verdad,
no vale, no puede. La Biblia da testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Es la palabra del Señor Jesucristo. Por eso Él nos enseña. Por medio de la Biblia podemos recibir la salvación y recibir la vida eterna. Por eso debemos escuchar bien, escudriñar bien las palabras de la Biblia. Les pido que escuchen con corazón abierto y con interés y atentamente escuchen, por favor, con deseo de recibir la salvación. Segunda Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir, toda la Biblia es inspirada por Dios. Todas palabras de la Biblia son verdaderas. ¿Por qué? Son palabras inspiradas por Dios. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21, leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna palabra, ninguna profecía que está escrita en la Biblia no por voluntad humana, ninguna palabra fue escrita por voluntad humana, por pensamiento humano, por conocimiento del hombre. La Biblia fue escrita por los hombres, claro, aproximadamente por 40 personas. Escucharon la palabra, recibieron la palabra de Dios y escribieron ellos. Digamos, son escritores de la Biblia. 40 personas escribieron 66 libros de la Biblia. Pero ellos, ninguno de ellos escribió su propia palabra, su propia voluntad, su pensamiento. No. Sino todas palabras que Dios les ha dado. Dios les habló, Dios. Así como dictaron. Dios habló, ellos escucharon y escribieron. Ellos fueron inspirados por Espíritu Santo, por Espíritu de Dios. Por eso no escribieron sus propios pensamientos. Debemos saber esto. ¿Hay pruebas? Claro. Si la Biblia, todas palabras de la Biblia fueron escritas así, ninguna palabra será falsa. Todas palabras deben ser verdaderas. Por ejemplo, hace 2600 años, el profeta Jeremías escuchó, Dios le mandó allí. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías, él no quiso escribir, él no tuvo esa idea, pero de repente Dios tocó su corazón y le habló.
escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Dios le habló, escríbete todo. Así salió el libro Jeremías. Así fue escrito libro de Jeremías por el profeta Jeremías. Él no escribió su pensamiento, su experiencia, su voluntad, su plan, no. Todas palabras dadas por Dios. Él escuchó y dictó. Isaías, capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Un siglo antes que Jeremías, el profeta Isaías, hace 2700 años, él también escuchó la palabra. Dios le mandó así. Escribe esa visión. Dios le reveló, le dio una visión, varias visiones y le habló todas palabras y dijo, regístrala en el libro, escribe todo lo que has visto y todo lo que has escuchado. Escribe todo en un libro y se queda hasta el día postrero. Por eso nos llegó la palabra de Dios. El profeta Isaías escribió y guardó muy bien, así nos ha llegado la palabra. Podemos leer la Biblia, libro de Isaías, libro de Jeremías. Aquí, Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Como tiempo de Jeremías, hace 2600 años, por el profeta Habacuc, Dios le mandó a Habacuc que escribiera todas palabras. Escribe la visión, escribe toda palabra de Dios. Así quedó el libro de Habacuc. Después de Jeremías, hay otro profeta, Daniel. Él fue llevado a Babilonia. El país de Israel fue destruido por Babilonia. Y muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel era un profeta de Dios. Él también fue llevado a Babilonia. Allá él escuchó toda palabra y escribió. Así salió el libro de Daniel. Todos los libros de la Biblia, así Dios habló a los profetas. 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos así por los profetas. Dios los escogió, les mandó así. Ellos escucharon todas las palabras de Dios y escribieron en un libro. Así queda cada libro. Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Él escribió todas las palabras y todas las visiones él escribió. Esas palabras y visiones Dios le enseñó por medio de las visiones y las palabras la historia futura. En el futuro, ¿qué pasará en el mundo, en la historia de humanidad? ¿Qué pasará después de
unos 6 o 7 siglos después, 500 años después, ¿qué pasará? Y 2000 años después, ¿qué pasará? Así Dios habló de antemano. Esas palabras siguen cumpliéndose en la historia humana. ¿Hay pruebas? Claro que sí. Hay muchas pruebas. La Biblia tiene millones de pruebas. Las pruebas de ciencia, las pruebas arqueologías, las pruebas de astronomía, las pruebas de historia. Hay varias pruebas. Por medio de ellas podemos entender y saber que la Biblia es palabra de Dios, es verdad. Si no hay prueba, ¿quién sabe? ¿Cómo podemos saber? No podemos creer. La Biblia es el libro más vendido y más leído. Siempre la Biblia ocupa primer lugar. Más vendido, más leído por los hombres. Creo que en su casa también hay Biblia, 1, 2 o más. Yo tengo más de 30 y de varios idiomas. Biblia coreana, Biblia española, china, francesa, hay varias. Tengo colección de Biblia. Me gusta. También tengo Biblia hebrea, Biblia griega también. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Leamos juntos. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Hace 3.500 años, Dios habló así. El profeta Moisés, el gran profeta de Dios, Moisés escuchó y escribió. Esa palabra es Dios habla a los hombres, habla a cada uno de ustedes, porque los hombres no quieren creer que existe Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Los hombres no quieren creer, no quieren aceptar. ¿Sí? ¿Quién sabe? Mentira, no creo. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo podemos conocer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Es verdad? ¿Hay prueba? No creo. No puedo. Así dice. Sí, Dios sabía muy bien que el hombre no quiere creer la palabra de Dios. Por eso, así dice. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, los profetas, ellos hablaron y escribieron todas las palabras de Dios en la Biblia. Esas palabras no tienen cumplimiento, no tienen acontecimiento, no hay prueba ni evidencias, no es palabra de Dios. Es mentira, tírala. Pero si hay pruebas, hay evidencias, todas palabras se cumplen, ciertamente debes creer y temer a Dios. Así dice. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber si la Biblia es verdad o no? Hay acontecimientos, hay pruebas.
la historia pasada, desde el inicio, desde el huerto de Edén, inicio de historia de humanidad. Dios habla. En el libro Génesis está escrita la historia primitiva de humanidad. Cómo empezó la historia del hombre. Así, Dios nos explicó. Dios explica, hay pruebas de lo que pasó, el tiempo pasado. Hay pruebas, también hay cumplimiento, evidencias, todo lo predecido, digamos, profecías, por medio de los profetas. Dios habló de antemano. Son profecías. Esas palabras hablan del futuro, después de unos miles de años, unos cientos de años. Y en el fin del mundo, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Habla todo, la historia futura. Dios habló de antemano. Todas esas pruebas, todas esas palabras, profecías que hablan del tiempo futuro, se cumplen en la historia humana, se cumplen exactamente. Hay evidencias, hay testimonios. ¿Sí? Si no, no es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Fueron escritos 39 libros del Antiguo Testamento antes de Cristo por los profetas. Desde hace 13.500 años, 1.500 años antes de Cristo, por Moisés, por Job, primeros libros de la Biblia, primeros libros del Antiguo Testamento, empezaron a escribirse allí. De este punto. Pero Dios habló desde el inicio de la historia de humanidad, de huerto de Edén, arca de Noé, torre de Babel, así. Y inicio de historia de Israel, de Abraham. Desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros. Fueron escritos en hebreo y en arameos, lengua hebrea, aramea. Jesucristo vino al mundo. Ya empezó nuevo tiempo. Es tiempo de Nuevo Testamento. 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles de Jesucristo y sus discípulos en idioma griego. Desde el libro San Mateo hasta Apocalipsis, 27 libros fueron escritos por los apóstoles del Señor y sus discípulos. Libros en idioma hebreo y libros en idioma griego fueron escritos, pero en nuestro tiempo se
traducieron todos los libros por muchos idiomas, más de 2,000, ahora 600 idiomas, más de 2,600 idiomas se escribieron, se tradujeron. Así. Por eso hay Biblia coreana, hay Biblia española, también aquí en México hay muchos dialectos, ¿no? Hay Biblia de zapoteco, náhuatl, hay varios, ¿no? Lengua en dialectos se tradujeron. Así. Hoy en día, por todas las personas, por todas linajes, lenguas, se tradujeron. Levítico es libro de Moisés. Moisés hace 3,500 años escribió 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Levítico es uno de ellos. Levítico 11, versículo 5. Leamos juntos. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Hace 13,500 años, Dios habló de animal conejo. Conejo es un animal que rumía. ¿Qué es rumiar? Rumiar es como el hombre mastica chicle, ¿no? Así, el animal come comida, hierba. Luego saca otra vez y mastica. Luego come otra vez y guarda en el estómago. Luego saca y mastica. Luego guarda. Así. Hay animales rumiantes, por ejemplo, vaca, chivo, borrego, son animales que tienen 4 estómagos, ¿no? Pastorea, ¿sí? Come pasto, ¿no? Come pasto y guarda rápido, come mucho. Una vaca come mucha hierba y guarda en 4 estómagos. Luego saca, sigue masticando. Es rumiar. Pero usted ha visto un conejo que rumia como una vaca. ¿Ha visto? El conejo no tiene 4 estómagos, solo uno. Muy diferente, ¿no? Vaca, borrego tiene pezuñas, es pezuña. Así, tiene pezuña. Así se divide. Pero conejo tiene pezuña, no tiene. Por eso aquí dice, no tiene pezuña conejo. Pero conejo, ¿qué hace? Rumía. Pero nunca hemos visto que un conejo rumía como una vaca. Pero ¿quién creó el conejo? Dios, ¿no? Dios sabe muy bien, ¿no? Así dice, hace 13,500 años dijo Dios, conejo rumía como una vaca. Mentira, nunca he visto que un conejo rumía así.
Durante miles de años, muchas personas leían esa palabra y dijeron, es mentira, no es cierto. Así dijeron, pero ya se descubrió que es cierto. A ver, una vaca tiene 4 estómagos, así. 1, 2, 3, 4. Así, tiene 4 estómagos y guardando. Luego saca y rumía. Pero conejo solo un estómago. ¿Cómo puede guardar bien? Sí, conejo no rumía como una vaca de misma manera, pero ciertamente rumía. ¿Cómo? Es secreto. En nuestro tiempo se describió muy bien así. Rumía del conejo. Los cecótropos son heces blandas cubiertas de saliva y tienen mucha proteína y vitaminas. Los conejos los ingieren para absorber más nutrientes. Después de la segunda fase digestiva expulsan excrementos finales que son de marrón oscuro y duro. Quiere decir, conejo primero come comida, hierba, luego saca primero excremento. No es excremento, es cecótrofo, así. Excremento de primera fase. Primero saca esto, luego vuelve a comer. Si no come conejo eso, cecótrofo muere. Pues conejo primero come hierba, luego saca cecótrofo y come, luego expulsa popo. El segundo excremento es negro, ¿no? Excremento de segunda fase. Es primero excremento es cecótrofo. Conejo expulsa y come. Luego expulsa segundo tipo de excremento, popo. Eso. Entonces, aunque no rumía un conejo como una vaca, pero sí rumía. Primero come hierba, luego expulsa cecótrofo, luego vuelve a comer. Luego expulsa popo. Así rumía. Come, saca, come. ¿Me explico bien? Entonces, ¿la palabra de Dios es verdad o no? Es verdad. Otra prueba. Amós, capítulo 9, versículo 3, dice: aunque se escondieren delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Dios habló hace 2700 años por el profeta Amós, que dice, Dios habló al profeta Amós, él escuchó y escribió allí. Dios dice, aunque se escondieren delante de mis ojos los malos, en lo profundo del mar, se esconde allí, yo mandaré a la serpiente y los morderá. Ellos morirán. Así Dios castiga a los hombres malos. Pero aquí dice, yo mandaré en lo profundo del mar. ¿A qué? A la serpiente.
¿Ustedes han visto que alguna serpiente vive en medio del mar? ¿En lo profundo del mar? ¿Ha visto? Nunca, porque no pudimos entrar, ¿no? Pero hoy en día, en nuestro tiempo, se descubrió todo esto. Es cierto. ¿Por qué? Nosotros no podemos entrar en lo profundo del mar, por eso no podemos ver, pero ciertamente ahí viven serpientes. Sí, nosotros siempre vemos solamente las serpientes que viven en el campo, en la montaña, en la tierra. Pero nunca hemos visto que las serpientes viven en medio del mar, en lo profundo del mar. Pero por el desarrollo de ciencia, hoy en día hay personas que bajan, entran y llegan a lo profundo del mar. ¿Cómo se llama? ¿Buceos? ¿Sí? ¿Buzos? Sí. Ellos vieron y grabaron. Uno atrapó una serpiente. Dice que las serpientes que viven en medio del mar, más venenosa. Si te muerde una serpiente del mar, inmediatamente morirás. Así, es una serpiente muy venenosa. Mire, aquí está. Sea snakes are among the most venomous animals on Earth. They use this venom to hunt, and fortunately, attacks on people are extremely rare. ¿Cómo ven? Soon I start to see other sea snakes, and I Es realize that posible more and more descubrir have been nuestro tiempo appearing. nada más. Antes no. Were they here before and I didn't see them? Or Hay did they varias. come out from someplace? Mira, Notice how it flicks its atrapó tongue. una. Like land snakes, this is how a sea snake smells. But at the same time, the tongue flicking helps get rid of excess salt from glands in its mouth. ¿Cómo ve? La palabra, ¿es verdad o no? Es la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién puede decir hace 2700 años así y se descubre? Es verdad. El hombre no puede decir así, solo Dios, ¿no? También aquí en México también se descubrió. Muchas serpientes marinas salieron a la orilla, en Salina Cruz de Oaxaca. ¿Conoce Salina Cruz? Creo que Misionero Julio, creo que conoce muy bien, porque estuvo en Juchitán. Yo también estuve un año en Juchitán de Oaxaca. Nuestra iglesia está en Juchitán, también en Oaxaca. De Juchitán, por camioneta, tarda media hora, llega a la costa, Salina Cruz. Ahí el mar, es mar de Salina Cruz. ¿Qué pasó? Son serpientes que viven en medio del mar, ya salieron. Lleva poco tiempo que ha grabado. No manches, Está Julio. viva, ¿no? Aquí hay otro Julio, ¿no? ¡No! Quiere matarla. ¡Le doy! ¡Hazte el valiente, eh!
Ya se regresó. Atención, noticia de último minuto, fenómenos impactantes continúan apareciendo en el mundo entero. Los cambios ya están llegando para la mayoría de las personas. Pensar en las paradisíacas playas de México, un mar celeste con sol brillante, el lugar perfecto para descansar. Sin embargo, estas playas y su arena se han visto cubiertas de reptiles, ya que miles de serpientes de gran tamaño invadieron totalmente la región de la costa de Oaxaca. Autoridades locales reportaron la presencia de numerosas víboras marinas, serpientes venenosas en las playas como Chipegua en Tehuantepec y Playa Conejo en Salina Cruz. ¿Cómo ve? La Biblia es verdad, ¿no? ¿La palabra de la Biblia es verdadera o no? ¿Puede creer o no? Hay pruebas. Con pruebas no podemos creer. Con esas pruebas no podemos negar, ignorar. No podemos decir que no es verdad. Sí, la Biblia es verdad. El huerto del Edén. ¿Han escuchado, verdad? La humanidad se empezó en este lugar, un lugar muy hermoso, bendecido. Era un paraíso. Dios hizo un hombre, se llamaba Adán, nuestro primer padre, y también hizo su mujer Eva. Un matrimonio. Adán y Eva vivió un tiempo en este huerto de Edén, en un paraíso. Ellos vivieron en paz, vivieron muy bien. Pero ellos cometieron pecado contra Dios. Desobedecieron a la palabra de Dios, por eso fueron expulsados de ahí. Dios escondió el huerto de Edén. Moisés escuchó toda la historia del huerto de Edén, de Adán y Eva. Escribió todo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre, a Adán, que había formado. Adán era un rey de huerto de Edén. Dios le mandó que cuidara bien el huerto. Él era un rey entre todos los animales y plantas en el huerto de Edén. Pero él no guardó bien el huerto de Edén. Por eso cometió pecado, desobedeció a la palabra de Dios y fue expulsado con su esposa. Pero si es la verdad, la historia era cierta. Si es la verdad, la palabra que Dios nos dice es verdad. Hay pruebas. Aquí, Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, nos enseña la ubicación de huerto de Edén. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, el nombre del segundo río es Gihón, y el nombre del tercer río es Hiddekel, y el cuarto río es el Éufrates. Dios nos enseña que hubo 4 ríos del huerto de Edén.
primero piso, en segundo guión, tercero, y de aquel es idioma hebreo. En idioma latín o griego se llama Tigris. Y cuarto río es Éufrates. 2 ríos están fluyendo, existen ahora. Tercer río, Tigris, y de aquel cuarto río, Éufrates. 2 ríos existen ahora, siguen fluyendo. 2 ríos, Pison y Gion, fueron descubiertos bajo en el desierto. ¿Dónde están 4 ríos? Hubo el huerto de Edén. Son pruebas. 2 ríos que existen ahora y 2 ríos descubiertos bajo el desierto. Son pruebas del huerto de Edén. Entonces, la palabra, la Biblia, ¿es verdad o no? Es verdad. Los ríos del huerto de Edén, 4 ríos. Mire, aquí hay el río Éufrates, está fluyendo allí, en Irak. Antes hubo la civilización de Babilonia. Ahora es Irak, país Irak. Se produce mucho petróleo, ¿no? Cuarto río de Edén, Éufrates, existe. Y tercer río, Hiddekel, Tigris, también existe allí, fluye. Así. Tercer río, Tigris. Cuarto río, Éufrates, aquí. Hoy en día, actualmente, es país Irak. Antes era Babilonia, hubo Babilonia. ¿Sí? Los israelitas fueron llevados aquí, cautivos a Babilonia. ¿Sí? Nosotros aprendimos en la escuela, hubo 4 civilizaciones humanas. Así, los hombres empezaron a vivir en 4 lugares, dicen 4 civilizaciones. Primera es Mesopotamia. Aquí es Mesopotamia. Mesopotamia significa, es un lugar entre 2 ríos. ¿Cierto? Entre 2 ríos. Tercer río, Tigris, y cuarto río, Éufrates, del huerto de Edén. Este lugar es Mesopotamia, primera civilización de la humanidad. Y segunda, India. Tercera, Egipto. Y cuarta, China, así. Son 4 civilizaciones, ¿no? Con ríos. Huerto de Edén estuvo en esta zona. ¿Sí? Hay 4 ríos que fluyeron alrededor de Huerto de Edén. Hay descubrimiento del Huerto de Edén. Son pruebas. Vamos a ver este video de Huerto de Edén. La Biblia dice que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación mundial cambió la faz de la tierra para siempre y hundió el jardín del Edén bajo sus aguas. El arqueólogo Joris Sarin cree haber resuelto este dilema. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto.
Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar dos antiguos ríos fósiles secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pison y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. ¿Qué les parece? Hay pruebas, hay explicación. ¿Podemos creer o no? ¿Dios existe o no? Existe, ¿no? ¿La Biblia es verdad o no? Ahora, otra prueba. ¿Tienen sueño? Hay algunos que están cabeceando. Vamos a hacer ejercicio para despertarlos, ¿sí? Ustedes saben que aplaudir es bueno para prevenir Alzheimer. También le da como buena salud. Vamos a hacer ejercicio. Así circula muy bien la sangre. ¿Sí? Yo voy a decir un número. Ustedes, según el número, hay que aplaudir, que aplaudan, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo 1, usted 2, 3, fácil, ¿no? 4, 5. Para algunas personas es difícil, por eso no puede terminar bien. 7. Mira, siempre hay alguien que aplaude más. Pónganse las pilas, por favor. 8. Mira. 4. 6. 9. 0. Ahora vamos a cambiar rol. Yo digo un número, usted debe como aplaudir menos, ¿no? Por ejemplo, yo digo 2, ustedes deben aplaudir una vez nada más. ¿Sí? Menos 1. Yo digo 3, ¿ustedes cuántas veces? 2. Fácil, difícil. Fácil, ¿no? A ver. 2, 3, 5, 6. Oh, mejor. 7. 8.
10, 9, 4, 2, 1. Muy bien. Creo que ya están despiertos. Continuemos. El diluvio universal, es verdad que la tierra entera fue cubierta con agua. La Biblia dice sobre el diluvio universal, sobre el diluvio de Noé. En el tiempo de Noé hubo diluvio universal. Dios mandó la lluvia a toda la tierra. Por eso la tierra fue cubierta por agua del mar. Los animales y los hombres murieron. Solamente la familia de Noé, 8 personas y una pareja de cada animal que respiraba por nariz, entraron en el arca. Los hombres y los animales que estaban en el arca sobrevivieron, salvos. Los demás animales, aves y hombres fueron ahogados, perecieron todos. Así, Moisés escuchó de Dios. Y escribió esa historia del diluvio. Así. Arca de Noé. En el tiempo de Noé era así, muy malo el mundo. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, todos los hombres, quiere decir, había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces la gente era muy mala, pecadora. Por eso la tierra estaba corrompida, corrupta. Por eso Dios decidió a destruir, matar todo. Pero Dios quiso salvar a las personas que se arrepienten de sus pecados y obedecen a Dios. Buscó un hombre, se llamaba Noé. Dios le dio gracia. Le mandó: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, todos los hombres y animales, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Noé escuchó toda palabra de Dios y obedeció con su familia. Empezó a construir el arca. ¿Dónde? ¿En costa o sobre el monte? Sobre el monte. Normalmente el arca o una barca, ¿dónde está? En el mar, en costa, ¿no? Hay que construir cerca del mar para llevarlo, ¿no?, al mar. Pero Noé no construyó el arca en costa, sino sobre el monte. Entonces la gente se burlaba: Noé está loco. Noé predicó la palabra de Dios. Amigos, vecinos, Dios me
dijo que iba a mandar lluvia, diluvio. Aquel tiempo de Noé, no hubo lluvia por neblina. Las plantas crecieron bien. Las personas vivieron casi 1000 años, más de 900 años. Noé vivió hasta 950 años y murió. Así vivió. ¿Por qué? Ambiente de la tierra era muy ideal, muy diferente que ahora. Por eso los hombres pudieron vivir así. Los animales también eran gigantes y las plantas, árboles también. Tardó más de 100 años para construir el arca. Ya se terminó. El arca ya está construida. Se terminó la obra. Dios le mandó a Noé que entrara con su familia. Pero Noé desde mucho antes predicó la palabra. Él quiso salvar a las personas, pero las personas no creyeron en la palabra de Dios, no obedecieron a la palabra de Dios. Seguían pecando, haciendo mal. Ninguno se arrepintió de sus pecados y obedeció a Dios. Entró en el arca. Solamente Noé y su familia, 8 personas, entraron en el arca. Y Dios trajo una pareja de cada animal y entraron en el arca. Dios esperó una semana más, con una puerta abierta, porque Dios quiso que hubiera más personas que se salvase, pero ninguno entró en el arca. Ya pasó una semana, Dios la cerró. Dios mandó lluvia, empezó a llover. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El profeta Moisés escuchó esa historia. Pasó miles de años antes. Él no pudo saber, pero Dios le enseñó. Él escribió así. Por eso muchas personas dicen que es un cuento inventado. Diluvio de Noé es una mentira, es un mito. Hay muchos cristianos que se congregan a la iglesia, ellos también piensan así. Pero la palabra de Dios no es mentira, no es un mito, una leyenda, no, la verdad. Por eso, según esa palabra, constantemente llovió por 40 días, 40 noches. Si sigue lloviendo una semana aquí, Ciudad de México, ¿qué pasará? Se inunda todo, ¿no? Y hubo capa de agua sobre el aire, ¿sí? Encima de la tierra. Por eso, en el aire hubo gran capa de agua que protegió la tierra. Por eso no necesitaba lluvia. Así, el ambiente de la tierra era muy especial, ideal.
Por eso todos hombres, animales y plantas crecieron muy bien y vivieron muchos años. Pero capa de agua se rompió, cayó toda agua y de abismo, todas aguas de fuente exportaron. ¿Correcto? Exportaron. Explotaron. Así, toda la tierra se inundó. Fue cubierta la tierra entera por agua del mar. Así. Génesis 7, versículo 23 dice así. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, eliminados, perecieron todos, ¿no? Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Noé y su familia, 8 personas, y los animales, cada pareja de animales, estaban en el arca, sobrevivieron. Los demás hombres y animales murieron todos. Es juicio de Dios con el agua. ¿Sí? Cuando los hombres pecan, los hombres se pasan de lanza, ¿qué viene? El juicio, castigo. Este mundo, nuestro tiempo, nuestra generación, es mejor que la gente de tiempo de Noé o peor. ¿Qué le parece? Ahora, nuestra generación es más pecaminosa o menos. Más. El mundo está lleno de violencia, lleno de maldad. Más pecado, ¿sí o no? Entonces, este mundo, ¿Dios juzgará otra vez o no? Sí, también está escrito esto. Segundo juicio, no con agua, con el fuego. Ya está preparado, ¿eh? En el futuro, no sabemos exactamente, pero no muy lejos, vendrá segundo juicio. ¿Qué pasó? Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes bajos, hasta los montes más altos, toda la tierra por completo fueron cubiertos. Fue cubierta toda la tierra hasta montes altos, hasta Everest, el monte más alto en el mundo, ¿no? Casi mide 9,000 metros de altura, 9 kilómetros, muy alto, ¿no? También se cubrió. ¿Hay pruebas del diluvio? Claro que sí. Hay millones de pruebas. Mire, las huellas que ha dejado el diluvio. Por el diluvio, un montón de aguas pasaron y dejó huellas, así como hicieron grandes valles. En Estados Unidos hay Gran Cañón. Aquí en México, el valle de Chihuahua, grande. Sin diluvio no se formaron así.
son huellas del diluvio. Por gran cantidad de agua, movimiento de gran cantidad de agua por diluvio, así dejaron grandes valles. El Gran Cañón en Estados Unidos, y profundidad, lugar más profundidad casi llega 2 kilómetros, ¿sabe? 2 kilómetros de profundidad. Así enorme valle dejó. Sin diluvio universal, como diluvio Noé, no se puede quedarse así. ¿Me explico bien? ¿Se entiende? Son esas valles enormes, son pruebas del diluvio. Mire, así. Aquí, ¿cómo ve? Son capas sedimentarias. Así por agua, así se forma. Agua lleva capa de arena, tierra, así. Y así acumula. Por agua, así se forma. Forma de capas sedimentarias, así. Pruebas de diluvio. ¿No es así? Si no, ¿cómo puede explicar eso? Mire, enorme valle. Hubo gran diluvio. Monte Everest, 8.848 metros, casi llega a 9 kilómetros, muy alto. El monte más alto en todo el mundo. Pero mire, aquí también, encima de este monte tan alto, hay estratos, rocas sedimentarias. También hay Himalayas, muchos montes altos. Se descubren muchos fósiles marinos, ¿sabe? Miren, en África, América, Oceanía, Asia, en todas partes del mundo hay misma capas sedimentarias por diluvio se formaron. Porque toda la tierra fue cubierta, fue un diluvio universal en todo el mundo. Aquí, en el mundo, en periódico, de parte de ciencia, así dice, Everest a más de 8.848 metros de altitud contienen una gran cantidad de fósiles de animales marinos. Encima de Everest también se encuentran muchos fósiles animales marinos. Así. Mire, capas de sedimentarias encima de Everest y se encontraron muchos fósiles de marinos, fósiles marinos. ¿Cómo pueden explicar? De rocas o capas sedimentarias y muchos fósiles marinos. ¿Cómo se forma un fósil? ¿Sabe? Un fósil se forma así, un animal vivo o un árbol vivo. Está vivo, pero de repente por agua trae capa de harina o tierra y tapa. De repente están tapados, cubiertos, animal vivo o árbol vivo. Ya, evitando oxígeno por presión, ya se forma un fósil. Para hacer un fósil necesita
gran cantidad de agua, como diluvio, trae agua trae montón de harina o tierra. Así tapa a los animales vivos, vivientes, o plantas vivientes. Así se forman los fósiles, ¿sí? O peces también, vivos. Entonces, sin diluvio universal, no puede formarse un fósil. Entonces, en todas partes del mundo, en muchos países, aquí en México también, se encuentran millones de fósiles, muchos fósiles. No en un lugar, en todo el mundo. Aquí en México también. Yo tengo algunos fósiles en casa. Algún hermano mexicano me regaló unos. También yo tuve en España muchos fósiles. Son pruebas del diluvio. La Biblia habla del diluvio de Noé. Es verdad, porque tenemos pruebas. Varios fósiles son pruebas del diluvio. Mire, aquí hay un pez grande, vivo. Hay otro pez pequeño. Este pez grande está tragando un pez pequeño. Los dos son vivos. De repente fue cubierto por capa de tierra. Agua trajo capa de agua y los tapó. Así se quedaron fósiles. Sin diluvio, ¿cómo puede explicar ese fósil de 2 peces? ¿Me doy a entender? ¿Sí? En una roca hay muchos fósiles de pececitos, ¿sí? Son fósiles. También hay sal de Himalaya, ¿sí? En mi casa hay, también en su casa, ¿no? Hay sal de Himalaya. ¿De dónde sale? En montes altos, Himalayas, sale piedra de sal, sal de color roja, bonita, ¿no? Podemos comer, muy saludable y limpia. Nosotros consumimos, ¿no? Mire, monte de Himalaya, ahí pura sal. Así, pura sal de Himalaya. Así, México exporta e importa. Está en Nepal, ¿no? Nepal exporta, vende sal de Himalaya. Mira, pura sal loca de sal, es sal de Himalaya. También aquí en México, Zapotitlán, Salinas de Puebla, hay un lugar, no está muy retirado del mar, es un cero, pero hay mucha sal, agua de sal, por eso hace sal. En cero, mira aquí, en medio de montaña, porque hay agua salada, hace mucha cantidad de sal, porque hay sal en medio de cero. Sin diluvio no podemos explicar eso. ¿Sí? Mire, pura sal. Parece como orilla del mar, pero no, en medio de cero.
también agua, laguna de agua salada. Aquí en México hay varias lagunas grandes de agua salada, no agua dulce. Cuando yo viví en Perote de Veracruz, cerca hay una pequeña ciudad, se llama Alchichica. Hay laguna de Alchichica. Es agua salada, laguna de Alchichica. Yo probé agua salada. Y esto no es loca, es coral. ¿Dónde vive coral? En el mar, ¿no? Pero ahora no es el mar, está retirado del mar. Para llegar al mar de Veracruz, mar más cercano es mar de Veracruz. Para llegar al mar de Alchichica hay que irse en camioneta más de 2 horas, muy retirado del mar, pero agua es salada y se encuentra muchos corales. Así. Puro coral. ¿Cómo puede explicar eso? Porque un lugar muy retirado del mar, porque hay agua salada, porque hay coral. ¿Quién los dejó? Dios. Hubo diluvio universal. En todas partes del mundo, punto negro se encuentra la sal, mina de sal y laguna de agua salada. También hay gran cantidad de roca de sal, como sal de Himalaya. Son pruebas del diluvio. ¿Qué pasó con el arca de Noé? Leamos juntos Génesis 8, verso 4. Leamos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Moisés escuchó de Dios. Él escribió así: sobre el monte de Ararat, el arca de Noé estaba fluyendo sobre agua del mar, luego se quedó allá. Un monte alto. Se llama Monte de Ararat. Habló hace 13.500 años Moisés sobre dónde se quedó el arca de Noé. Pero hoy en día, mismo nombre de Monte de Ararat existe en Turquía. Allá hubo mucha gente que subió este monte y mucha gente vieron. Muchas personas vieron muchas pruebas de arca. Entraron en el arca y tomaron fotos y grabaron video y reportan. Ellos escribieron libros, muchísimas personas escriben libros y reportan todo. Ahí está, sobre los montes de Ararat existe arca de Noé. ¿Por qué montes? Porque 2 montes en Turquía, monte grande y monte pequeño. 2 montes de Ararat, mismo nombre. Turquía está parte de norte, por eso lugar de frío. Entonces, monte alto casi todo el año está
cubierto, monte Ararat, por nieve y hielo. Por eso, el arca de Noé, encima de este monte, se quedó y está conservándose bien por agua helada, hielo y nieve. No se pudre, se conservó muy bien, bien estado. Hoy en día mucha gente subió y vio, tomó muchas fotos. Aquí está, Monte Ararat, Montes de Ararat. Hayan un arca de Noé en el monte Ararat, en buen estado. Así, reporte en periódico. Los libros de los testimonios de los que descubrieron el arca de Noé, muchos subieron y vieron el arca de Noé, entraron en el arca de Noé y escribieron libros. Hay muchos testigos. Vamos a ver noticia de España que dice. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Los cristianos chinos, ellos también subieron este monte de Ararat y entraron en el arca. El arca es enorme. Este lugar tan alto no se encuentra ningún árbol, no puede vivir árbol, pero se encuentra mucha madera dentro del arca. 但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嚟嘅。 Madera. Ellos están dentro de 呢個都係筍坑位嚟嘅。 es madera también, ¿no? 我已經進入咗江 Ellos 州嘅 tomaron 遺骸嘅內 foto 陸。 y grabaron el video. 我見到 Nos 嘅咧 reportan. 就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好， Ella es habla 我 chino, 大 ¿no? 家 Idioma 再望 chino. 上邊， ¿Se 上邊 entiende? 見唔到 Yo 一條木？ tampoco. 呢度一條木， Pero podemos entender que, mira, es madera. 差唔多 Estamos dentro del arca de Noé. ¿Puede creer o no? Es prueba de diluvio y de arca de Noé, ¿no? ¿La Biblia es verdad o no? Es verdad. Ellos están dentro de arca. Suelo. No es loca, es madera, porque están dentro de arca. Porque arca fue hecho por madera. Pared también. ¿Se escucha? Sonido de madera, ¿no? ¿Qué le parece? La Biblia es palabra de Dios, ¿no? No es un mito, no es un cuento inventado. Es la verdad. Porque hay pruebas, ciertas pruebas. Si así no puede creer, váyanse por favor a Turquía y suban al monte de Ararat y vean. Noé estaba construyendo el arca y predicando la palabra, pero ninguno le hizo caso, no obedeció. Por eso perecieron todos.
Ellos no murieron por sus pecados, no. Dios les dio oportunidad. Los esperó una semana con puerta abierta. Si ellos hubieran obedecido a Dios y entrado en el arca, ¿hubieran sido salvos o no? ¿Cómo no? Dios quiere que todos eran salvos, pero por rechazar la gracia de Dios, desobedecer a la palabra de Dios, murieron todos. Nos pasa lo mismo. El segundo juicio con el fuego está preparado. Dios nos manda: arrepiéntete todos tus pecados, cree en el Evangelio, recibe la salvación, obedece mi palabra, serás salvo. Pero la gente no quiere escuchar, no viene. Mira, aquí hay muchos lugares vacíos. No quieren. Hay muchas iglesias, hablan de prosperidad, sanidad, otras cosas. Se llenan las iglesias, se llenan, se satura la gente. Hay fiestas, ya apenas terminó ayer, ¿no? Carnaval. La calle durante 2-3 noches se saturó toda la calle. Me molestaron mucho, no me dejaron dormir bien. Si hay una pachanga, se van todos, pero en el seminario no quiere. Ni modo, ¿no? Por su actitud, por no obedecer a Dios, perecerán también. Ellos se burlaron, no obedecieron, no creyeron en la palabra. Al final llovió, por diluvio murieron todos. La enseñanza del diluvio de Noé: cuando uno no cree en Dios, desobedece a Dios, murieron. Por rechazar la gracia de Dios, palabra de Dios, ellos murieron, recibieron juicio con agua en la época, tiempo de Noé. En el futuro, para nosotros ya está preparado segundo juicio con el fuego, ¿sabe? Leamos juntos 2 Pedro 3, versículos 6 y 7. Leamos: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hace 2000 años, el apóstol de Jesucristo, apóstol Pedro, escuchó de segundo juicio. Dios le enseñó: habrá en el futuro para esa generación, habrá segundo juicio con el fuego. Nosotros ya vimos pruebas del diluvio de Noé, del juicio con agua. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto, no? Versículo 6 es la verdad. Vimos muchas pruebas. Versículo 7 habla de segundo juicio en el futuro con fuego. ¿Será la verdad o no? ¿Sucederá o no? ¿Cree? Si lo cree, debe recibir la salvación. Debe obedecer a la palabra de Dios. Si no, morirá. No solamente muere, irá al infierno. Más temeroso, horrible. Mire,
En el Antiguo Testamento, por varios profetas, Dios advirtió, habló de antemano sobre segundo juicio con el fuego. Aquí dice, Sofonías, hace 2600 años, el profeta Sofonías escuchó de Dios. Dios dice, leamos juntos, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es palabra de Dios. Dios habló hace 2600 años así. Destruiré por completo. En el tiempo de Noé, ¿Dios destruyó o no? Animales, hombres, perecieron. Pero en nuestro tiempo, más completamente, destruiré todo. Hasta, ¿qué? Los peces del mar. En el tiempo de Noé, ¿los peces del mar murieron? No, con agua. Los peces no murieron, pero está hablando de segundo juicio con el fuego. Por fuego, los peces del mar también perecen. Ese fuego es especial. ¿Qué será? Armas nucleares. Si cae en el mar una bomba nuclear, todos peces del mar mueren. ¿Mueren o no? ¿No sabe? Bomba nuclear. Así. Aunque no habla de bomba nuclear, pero es posible. Ya está preparado todo. También Zacarías. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Cuando explota bomba nuclear, sale radiación. Por radiación, toda carne se deshace. Donde parte de nuestro cuerpo hay humedad, boca y ojos se pudre más rápido. Por eso así dice. Habla de bomba nuclear. Así. Uno está de pie, así. No tiene tiempo de caerse. Está de pie, de repente toda la carne se deshace, se echa a perder. Así quedan huesos. Es radiación de bomba nuclear. Isaías, un siglo antes, hace 2700 años, también escuchó de Dios. Leamos juntos. Ahora, pues no os burléis, para que se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra. He oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Hace 2700 años, Dios habló por medio del profeta Isaías. Él escribió. Destrucción de toda la tierra ya está determinada. ¿Por quién? Por Dios. Dios ya tiene plan. ¿Qué vamos a hacer para evitar esa destrucción, ese juicio tan horrible? Ustedes deben recibir la salvación, deben obedecer a la palabra, deben preparar. Si no, será horrible. La guerra nuclear, el fin del mundo, el poder de las armas nucleares es suficiente para destruir la tierra. ¿Cuántas veces? 100 veces. Demasiado. Tenemos mucho. Estados Unidos, Rusia, China tienen muchas bombas nucleares. Miles de bombas nucleares. Puede destruir, quemar la tierra más de 100 veces. No necesitan 2 veces, solo una vez se destruye todo, ya se acaba.
¿No tiene miedo del juicio de Dios? Dios ya determinó, ya está preparado todo. ¿Qué debemos hacer? Hay único remedio, que es recibir la salvación. Una persona recibe la salvación, evite ese juicio. Antes el Señor vendrá y los llevará con seguridad al cielo. Nosotros somos salvos, no tenemos miedo, tenemos esperanza viva. Espero que ustedes también tengan esa fe, esa seguridad y esperanza. Quiero compartirla con ustedes. No tome la palabra como una broma, por favor. La Biblia es palabra de Dios. ¿Es cierto o no? Sí. Cierto. Hoy aprendimos eso. Entonces, ya. Mañana vamos a aprender otro tema más importante. No falten, por favor, mañana. Nos quedan 3 días nada más. Si ustedes no faltan y escuchan bien, quieren recibir la salvación, tener seguridad, Dios les dará. ¿Lo quieren o no? Sí, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, ¿no? Vamos a salir adelante. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu palabra. La Biblia es verdadera y tu palabra. Señor, tú eres único gobernador del mundo y de toda historia de humanidad. Tú has cumplido tus palabras. Señor, tu palabra es verdad. Con tu palabra, sálvanos. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca. Sálvanos, Señor, para tu gloria y tu alabanza, Señor. Encomendamos nuestra alma en tus manos poderosas. Lleva a todos aquí presentes a su hogar con bien, Señor, y tráelos. Espero que ninguno falte mañana, Señor. Ayúdalos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Muchas gracias.